como yo estoy desde una laptop, quizás sea más fácil que yo grabe, a menos que ustedes lo hagan desde la laptop, pero que al quitarle el sonido no se va a oír nada. Dice aquí, informa a todos que están siendo grabados. Les informo a todos que están siendo grabados. Ok. Ok, entonces hay que vigilar que siga la grabación y esto es una oportunidad, ¿no? Bueno, vamos a buscar un pasaje en la palabra, por favor, Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Y el pasaje está del verso 20 hasta el 28. Lo vamos a leer así para tener todo el contexto. ¿Sí? Amén. Mateo 20, desde el 20 hasta el 28. Ya. ¿Ok? Muy bien. ¿Mateo qué? No Capítulo escuché bien. 20. ¿Cómo viste? Mateo 20, del 20 al 28. Vamos a ver. Déjenme ver, dijo un ciego. A ver qué tal así. ¿Sigue funcionando esta cosa? A ver. ¿Me escuchan mis hermanos? Sí. Sí se ve bien. Ok, y me escuchan. Perfecto. Sí, esta es la versión de la pizarra de Skype. En este caso a mí me encanta usar Excel, así que ahí me aguantan. Ok, Mateo 20, del 20 al 28. Vamos a darle lectura. ¿Les parece bien? Ok. Bueno, hermana Cristi, ya que la veo a cuadro, ¿podemos aprovechar y nos lee el pasaje? Creo que no me escucha. Hermana Sil, sí me escuchas, ¿verdad? Sí. Ok. Hermano Jared, ¿nos escuchas? Sí, hermano, sí lo escucho. Ok. Hermano Jonás. No. Hermanos en Shekinah. Creo que se les pasmó la transmisión, ¿no? Pasó a la par de que compartí, así que vamos a quitar esto de compartir, a ver si. A ver, ya dejé de compartir. Probando, nuestros hermanos de Shekinah, ¿nos escuchan? Creo que perdieron la señal, ¿verdad, Jared? Sí, hermano, luego pierden la señal ahí Permítame, en la iglesia. permítame, déjeme, voy a desconectar a Rita porque tiene mala señal ella y nada más continuamos con mi teléfono. Me parece bien. Hermano, una sugerencia, mejor desconecte solo su celular. Si la desconecta ella sería cataclísmico. Ok, perdón por la broma. Sarcasmo. Sarcasmo. Perdón, pero la hipoglucemia se pasa mejor con coca. Muy bien. Una pregunta técnica. ¿La laptop que está en la congregación está conectada a internet por cable o inalámbricamente? La lab está por Wi-Fi. Ok.
Bien, una sugerencia sería hacerle llegar un cable, aunque muy largo, pero sí, hacerle llegar Pero un sí cable. tiene cable, pastor. ¿No está por Wi-Fi ya? Sí, o sea, sí tiene ¿cómo se llama? Wi-Fi, pero lo tiene por cable directamente. Ya, Bueno, ahí es ya que nos escucha. son una o dos cosas. Sí, ahí le escucho, hermana Cris. Ya ahora sí Se es que escucha. empezó a tener interferencia el celular de Rita. Ahora, ya ve, hermana Rita, ese celular que dijo que tiene. Está bien. Bueno, hay montones de cosas técnicas. Lo importante es la hermandad, el esfuerzo que se hace, ¿ok? Milo, ¿me ayudas a subir la Biblia de la Monse, porfa? Muy bien. La azulita. Está bien, tenemos que ir aprendiendo a manejar todo esto. Bueno, ¿ya tienen ustedes el pasaje? Sí. Le decía yo a la hermana Cristi que ya que la veo a cuadro, que me haga favor de leer usted el pasaje. Ok. Sí, Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino te sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien. Bueno, este pasaje debería de ser la base, y lamentablemente no lo es, pero debería de ser la base de la organización que tome cualquier congregación cristiana. ¿Ok? Ustedes ya han escuchado en muchas ocasiones que en lo personal me he dado a la tarea de distinguir a la iglesia institucional de la iglesia espiritual, ¿sí? Refiriéndome como institucional a una congregación en los términos que nosotros podemos ver de acuerdo a este mundo, ¿sí? La iglesia definitivamente no puede organizarse igual que las organizaciones humanas. Y sin embargo, por muchísimas razones, durante miles de años lo ha hecho, ¿ok? Entonces hoy que pues podemos testificar que estamos en los últimos tiempos, viendo todo lo que está pasando, es normal también darnos cuenta que la iglesia está llegando a puntos de ineficacia y de ineficiencia, o sea que le está regando de todo a todo en algunos puntos, y vamos a decirlo, la premisa es que nos hemos institucionalizado en vez de buscar la parte espiritual, ¿ok? Entonces, los temas que vamos a estar tratando son precisamente alrededor de esto, pero yo quiero invitarlos a que pues nos pongamos las pilas para estar orando en estos días, para que sea el Señor el que nos revele más, porque no quiero yo, mis hermanos, no es el propósito de que esto sea una cátedra conceptual, porque al final de cuentas ustedes van a las librerías y a los seminarios y hay N cantidad de libros que nos pueden enseñar conceptos, ¿sí? Pero aquí, ¿qué es lo que hay del espíritu?
Entonces, muy frecuentemente voy a estarles recordando de pasajes de la palabra que nos van a remover, o pretendo que nos remuevan de nuestro lugar, de nuestra comodidad o confort, para recordar el propósito directo del Señor. ¿Ok? Acuérdense que cuando el Señor vino, la parte religiosa estaba esperando un caudillo que los liberara de los romanos. La cúpula del poder y el pueblo en general, todos juntos estaban esperando a un Mesías que hiciera otra vez glorioso el reino de Israel con el David al frente. ¿Sí? Jesús de Nazaret no fue eso definitivamente en su primera venida, y nosotros lo sabemos porque primeramente vino como el Cordero para ser sacrificado, para posteriormente venir entonces como el libertador, que es a quien en este momento estamos esperando. Pero en el tiempo en el que nos ha dejado sobre de esta tierra, nosotros no podemos adoptar enseñanzas, vamos a llamarle monárquicas, imperialistas, en donde existan reinos, potestades, una serie de atributos que la iglesia quiere arrebatar al mundo secular para establecer un reino físico, sino un reino espiritual. Recordemos que cuando el Señor es presentado ante Pilato, una de las argumentaciones que él tiene es que él es rey, ¿sí? Pero su reino no es de este mundo, ¿ok? Entonces, sí es conocido nuestro Señor por ser rey, pero las reglas no son las mismas. Y aquí tenemos que empezar a revisarlas. En el contexto de este pasaje, vamos a ver a los hijos del trueno, ¿sí? Metidos como siempre en el punto del huracán, ¿no? En el centro del huracán. En ese caso, pues no son ellos los únicos que tienen ese temperamento. Aparentemente sus padres también eran los responsables del temperamento y a veces lo somos así, de padres a hijos. Y es como vemos que la madre de ellos se acerca a Jesús a pedir por sus hijos. Entonces, la madre de los hijos de Zebedeo sabía quién era Jesús en los términos que su comprensión le daban, es decir, sin el Espíritu Santo. Y dándose cuenta que el Señor es un rey, pues ella pide beneficios como se le pedirían a un rey. Y ella pide que estos sus hijos estén a la derecha o a la izquierda. Y ahí es cuando Jesús comienza con las preguntas, que son preguntas válidas también para nosotros. Porque creo yo que una primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué queremos obtener nosotros en el reino de Dios en este tiempo? ¿Sí? A lo mejor quieren copiar la pregunta antes de que se me olvide, porque frecuentemente se me olvidan las cosas, pero sería poner una primera pregunta, y en esa pregunta sería, ¿qué queremos tener nosotros del reino de los cielos en este tiempo? ¿Sí? Ahora, esto se pone bueno, mis hermanos, porque nos vamos a empezar a meter directo a escatología bíblica. Muy despacito, pero espero que de manera muy efectiva, ¿sí? Piensen ustedes, el reino de los cielos que nosotros estamos predicando es el mismo, tiene las mismas características que tendrá el reino de los cielos cuando se establezca el milenio. ¿Quién me quiere responder, por favor? ¿Podría repetir la pregunta? A ver, ya se las estoy poniendo allí, se las estoy compartiendo en pantalla. ¿Qué queremos obtener nosotros del reino de los cielos en este tiempo? Y eso nos lleva a una segunda pregunta, que sería acerca de las características. Las características del reino son las mismas hoy que en el milenio. A ver, ¿cómo la ven?
Bueno, para responder esa pregunta tenemos que identificar dos tiempos, ¿ok? Un tiempo que podemos denominar como hoy, ¿sí? Y un tiempo que vamos a denominar milenio. Ahora, el tiempo de hoy, pues es 14 de noviembre del 2022, ¿verdad? En el cual vivimos. Pero, ¿qué es el milenio, mis hermanos? ¿Quién me responde? Pues el milenio es cuando se habla en Apocalipsis, ¿no? Después Ajá. de que venga el Señor, arrebate su iglesia y bueno, pasen todas esas cosas que están escritas ahí en el Apocalipsis. Él habla de un milenio en donde se va a reinar, van a reinar pues, los hijos de Dios. Ok, Y bueno, van juntamente con Cristo. ok. Muy bien. Entonces, de acuerdo a lo que dice nuestra hermana Rita y recordando lo que hemos aprendido de tiempo atrás en la palabra, el milenio es el reinado del Mesías sobre de la tierra, ¿sí? En donde gobernará de manera conjunta con sus santos. ¿Ok? Entonces, casi lo podemos anotar aquí. A lo mejor lo anotamos, no estaría mal, ¿verdad? Entonces, el milenio es el reinado del Mesías sobre de la tierra, donde gobernará junto con sus santos. ¿Eh? Ahora, valga, sin que lo tengamos que anotar, ¿verdad? Pero, ¿alguno de ustedes, quiere gobernar con el Mesías en esos días, mis hermanos? Amén. Yo creo que es lo Amén. que hace, ¿no? Por eso estamos aquí, para pensar más en misericordia. Bien. Bueno, ahí hay varias situaciones, ¿no? Porque si nosotros pensamos en esto como piensan los humanos comunes sin Cristo, la gente que no tiene el Espíritu Santo, pues lo que vamos a hacer es buscar un buen compadrazgo con el Mesías para que nos dé un buen hueso cuando venga el milenio, ¿verdad? Y entonces hacer y deshacer con dichos como construye compadre, ¿verdad? O con despropósitos como el que tranza no, el que, ¿cómo dice? El que no tranza no avanza, Que ¿sí? venga de cama, que hable con él. Quizás quisiéramos tener un tipo no sé, hermano Jorge, ¿no le gustaría la Secretaría de Tránsito en tiempos del Mesías? Ahí hay buenas mordidas, No es ahí hay correcto, hermano, buenas... pero le voy a decir a mi mamá que si puede venir, por favor, para que hable con él. Ah, eso, ¿verdad? Sí, porque aparentemente hay la intermediación es a través de las mamás. Bueno, y dicho sea de paso, hermano Jorge, fíjese, y fíjense todos ustedes lo que les voy a comentar, ¿no será por allí también que por eso en la doctrina católica clásica se establece que existe una intermediación de María delante de Jesús para con nosotros? ¿Lo Yo han creo que escuchado? pues, ellos se van a Entonces, agarrar de lo que sea. sí, de alguna forma están replicando esto, ¿no? Pero, a ver, regresemos a la parte de la escatología, que es el orden de los tiempos en la Biblia. Si nosotros vemos el hoy y vemos el milenio, entendemos que hay un tiempo de separación entre ambos, ¿sí? Esa parte no la podían ver claramente los discípulos del Señor. Por eso, si nosotros nos vamos al libro de los Hechos, hay un pasaje bastante clásico. A ver, igual lo encuentran ustedes antes que yo. Hechos capítulo 1, donde le hacen una muy buena pregunta al Señor y le dicen, ¿restaurarás el reino en estos días? Hechos 1:6. Hechos 1:6.
¿Quién me lo lee, por favor? Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Y qué respondió el Señor? Sigamos un poquito. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Amén. ¿Sigo? Gloria a Dios. Entonces, si ustedes observan este pequeño pasaje, nos vamos a dar una buena idea de que los discípulos del Señor no entendían esa diferencia entre el hoy y el milenio. Es la razón por la que el Señor en algún momento tuvo que salirse de una multitud, porque él entendió que querían arrebatarlo para coronarlo como rey. ¿Sí? No era el tiempo. Era un tiempo diferente, era un tiempo en el que el Señor venía a hacer muchas cosas, pero no a reinar sobre de este mundo. ¿Ok? Y allí surgen en Mateo 20 unas preguntas que probablemente ahora tengan mejor significado. Vámonos de regreso a Mateo 20, por favor. ¿Sí? Mateo 20. Y allí en este verso 20, verso 22, por favor. ¿Quién lo lee? Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Ok, muy bien. Ahora, cuando nosotros vemos solamente la parte del milenio, la verdad, mis hermanos, estamos viendo muy cómodamente la parte del reinado, ¿sí? Y es un problema de visión que pues la iglesia toma muy frecuentemente. Ustedes recordarán cuando tenemos la oportunidad de escuchar a algunos profetas o algunos predicadores que claman y declaran establecer el reino de Dios en este tiempo, y entonces se ponen a repartir puestos, y de repente con la facilidad del mundo dicen, tú vas a gobernar naciones, tú vas a hacer esto, empiezan como que a repartir, ¿sí? Y la gente embelesada por ello los ovaciona, y al cabo de un tiempo nos damos cuenta que tras la visita de tales predicadores, la cosa sigue igual, ¿sí? Entonces, ahí hay un problema porque, pues de repente la palabra que se da está precisamente como lo estamos ahorita haciendo notar, con un problema de enfoque en los tiempos, ¿sí? Las preguntas son preguntas tremendas porque ¿a qué se refiere cuando dice, podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Uno piensa, bueno, el vaso debe de ser la Santa Cena, ¿verdad? Y el bautismo, pues debe de ser un bautismo en agua. Pero ¿a qué vino el Señor Jesús? ¿Qué recibió a cambio de la predicación de 3 años que dio sobre de la tierra? La cruz. Y si recordamos en otros pasajes, el Señor dice que tomemos nuestra cruz y le sigamos, ¿verdad? Y es donde habla de una situación en donde pues tenemos que dejar este mundo y los empeños que hay en él si pretendemos seguir la palabra, ¿sí? Entonces, en realidad estas preguntas, a pesar de que no están muy desarrolladas, muy explicadas en el texto bíblico, se refieren a los padecimientos del Mesías. Y con toda ligereza los hijos de Zebedeo dicen, podemos. Así como Pedro en su momento le dijo
no te voy a negar. ¿Sí? Voy a dar mi vida, no te voy a negar. A lo que el Señor Jesucristo, con una mezcla de, pues de sonrisa, ¿verdad? Mezclada con tristeza, le dice, pues la verdad es que antes de que el gallo cante 3 veces tú me vas a negar. ¿Sí? Es fácil servir al Señor desde un lugar en donde no hay que tener mucho esfuerzo ni mucho sufrimiento, desde mucha comodidad. Y en ese sentido nosotros tenemos una libertad religiosa muy propicia, pues para hacer muchas cosas, no como Cuba, no como China, no como Ucrania y muchos otros lugares. Es fácil predicar la palabra o suponer que estamos nosotros sirviendo al Mesías y por eso acomodarnos en un lugar y después decir es el lugar que Dios me ha dado y lo merezco. Pero se requiere de humildad, de esfuerzo, y parte de ese equipamiento pues no es precisamente nuestra naturaleza. ¿Sí? Si nosotros hablamos desde lo profundo de nuestro ego, diríamos, ¿qué necesidad tengo yo de estar buscando a la gente, de que la gente haga groserías, de que la gente no me haga caso, de gastar mis propios recursos, de no obtener nada a cambio? ¿Qué necesidad hay? Y ahí es donde, al no comprender pues este punto del ministerio del Señor, mucha gente lo que hace es cambiarse de bando, al estilo de un Balaam. O sea, piensen ustedes, ¿cuál era la condición de Elías Tisbita en el Israel de su tiempo? Era un lugar donde había persecución para los profetas. Era un lugar en donde la palabra era perseguida, ¿sí? Donde la gente se burlaba de los profetas, ¿sí? Pero en el tiempo de este hombre Balaam, el rey cómodamente le llamaba, lo llenaba de dinero y le pedía que hiciera tal o cual cosa estando bajo su comisión. Vean, por ejemplo, a Jeremías. Jeremías, siendo, como hemos supuesto que lo era, hijo de Hilcías, sumo sacerdote, pues participaba de la corte del monarca de Judea. Sin embargo, él acaba en una ciénega, en una coladera, mientras que otros son exaltados. ¿Ok? Entonces, podemos nosotros hacer un comparativo y realmente tenemos que pensar bien. Claro que el Señor, en este tiempo en el que nos está dando libertad y mucha bendición, pues no nos ponen tantos aprietos como si nosotros estuviéramos en Cuba, en China, en estos lugares, ¿no? Pero la primera pregunta sigue vigente. ¿Qué queremos obtener nosotros del reino de los cielos en este tiempo? Pero ahora sí, hagamos la diferencia. Hay un hoy en este tiempo y hay un tiempo postrero. ¿Sí? Yo recuerdo mucho que en alguna ocasión cuando le platiqué a un señor que era jefe mío, que era judío de religión, le platiqué del evangelio y de lo que esperamos en la resurrección, pues él me dijo, bueno, dice, la verdad es que yo esperaría obtener algo más, pero en este tiempo. ¿Sí? Y bueno, valga que a todos nos gustaría tener un buen lugar, un buen trabajo, una buena casa, dinero, etcétera. Pero no es eso lo que nosotros debemos de perseguir como objetivo. Sin embargo, el Señor nos lo da, nos lo concede, pues demos gracias al Señor y con mayores ganas separar lo que es para Él para trabajar con Él. Pero sí debemos de darnos cuenta que no es lo que se está repartiendo por lo común del reino en este tiempo. En este tiempo vienen las aflicciones. En este tiempo viene el esfuerzo en donde aparentemente no hay una recompensa. Las recompensas pues son menores. Y si ustedes me dicen, bueno, ¿y qué hay de todos esos predicadores que, pues, que viven bien, que han obtenido grandes ganancias, buenos diezmos o primicias, que viajan en avión en primera clase y demás? Pues yo tendría que responderles con toda franqueza que
en una de esas no trabajan para nuestro Señor, trabajan para sí mismos. ¿Sí? Y bueno, ¿qué queremos obtener nosotros del reino de los cielos en este tiempo? Pero sí, veamos esta primera parte. No son las mismas características del reino hoy que en el milenio. Hoy nos toca sembrar y cosechar en parte, como no, bendito sea el nombre del Señor, porque nos permite grandes bendiciones, no nos deja, pero ni de broma es el milenio. ¿Sí? El milenio todavía no viene, es algo que todavía estamos esperando, y por lo mismo la parte de la organización tampoco puede serlo. Quizás, sí, cuando venga el milenio, nos encontremos a Juan y a Jacobo a la derecha e izquierda del Padre. Del Padre, no, perdón, de Jesús. Que el Padre lo conceda, ¿sale? Pero en el tiempo del Señor, pues no. Por ahí anda circulando un pequeño video en YouTube que habla de cómo murieron los apóstoles del Señor. No sé si ustedes lo hayan visto. No. Voy a buscar el link, se los voy a pasar a compartirlo, pero la verdad sí. es que la mayoría murieron de una manera trágica. No fue un final cómodo. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes vieron la película esta que sacaron últimamente que habla de la vida del apóstol Pablo? ¿La vieron? No. Están obligados, si no, ¿cómo van a hablar de, cómo van a recomendarla o a rechazarla? En fin, ok, pero es bastante dura, termina con la decapitación del apóstol Pablo. En fin. ¿Y así se llama? Pablo. Así se llama, Pablo. Y es una película un poco dura, de tipo evangélica. El actor que hace de nuestro Señor en La Pasión con este señor Mel Gibson es el que hace de San Lucas, y pues está escribiendo la historia de Pablo, libro de los Hechos. ¿Ok? Está interesante. Digo, no tenemos que tomarla como verdad absoluta, pero sí nos da una buena idea de lo que implicó para muchos servir al Señor en su tiempo, y que la verdad, el Señor nos hace una grande bendición y nos concede mucho al en este tiempo, pues permitirnos no padecer como todos esos santos, ¿ok? Les repito, estamos haciendo muchas cosas desde la comodidad del hogar, incluyendo este estudio, ¿no? Sí. Gloria a Dios. Muy bien. Ahora, viendo esto, quiero yo ser bastante crítico, en el sentido de que la forma de organización en que estamos pensando probablemente procede más del mundo y de sus tradiciones que de la Biblia. ¿Sí? Entonces, en una de esas, cuando nosotros tenemos algún tipo de dificultad en la congregación, me refiero a alguna riña con otro consiervo, con otra oveja, en realidad es por este orden, ¿sí? Si ustedes recuerdan aquí en Mateo 20, dice que se disgustaron. En el verso 24, 20-24 nos dice, cuando los 10 oyeron esto, que estaban pidiendo ya la derecha e izquierda del trono del Mesías, dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Sí? Y bueno, si nosotros lo consideramos, creo que muy buena parte de los disgustos dentro de las congregaciones proceden por la acepción de personas que se da precisamente por este juego de poderes. ¿Quién va primero? ¿Quién va después? ¿Quién ordena y quién obedece? ¿Quién se sujetó
¿Y quién no se sujetó? Por supuesto a los hermanos, no al Señor. El lugar de ustedes, dicen algunos, es estar sujetos a su pastor. ¿Sí? Y bueno, eso es así. Allá nos encontró el hermano la página, Pablo, emisario y película completa. ¿Es esa? No, no es esa, es se las busco porque es más moderna. Déjenme ver. Esta es como más viejita, déjenme ver, película. Justo estoy buscándolo en el YouTube. Denme un momentito. Ah, se me olvidaba que tiene siempre comerciales. Perdón. Ah, Ya no la voy a poner. Las pasas. Pablo, el apóstol Pablo. ¿Qué es esa, verdad? ¿sí es esa? Ajá. Muy bien. Bueno. Mandas ya- el link, Sí, lo ¿Mandé? manda. no sé quién lo tenga. Es muy probable que yo la tenga en mi pirateca. Sí. Ok. Bueno, ya los piqué para que vean película, ¿verdad? El problema es que ya fuimos por las palomitas, ahora que Ya fueron por las palomitas, ¿no? Pues tenemos que verla. A mí me encanta siempre el video porque soy de, ¿cómo dicen? Aprendizaje visual. Pero sí, es algo bien interesante, mis hermanos, porque ninguno de nosotros ha padecido hasta la sangre. Y debemos de darle gracias al Señor por ello. ¿Amén? Amén. Sí, amén. Pero sí debemos de ser conscientes que ese orden tiene que ser diferente. Entonces, eh, lo primero en este tiempo de estudio es un llamado a que dejemos de pretender si estamos pretendiendo. Yo sé que no todos, pero de repente se nos sube lo mexicano, ¿verdad? Y pretendemos un lugar, ¿sí? Y tratemos de identificar también esta cuestión. Porque ya les digo, muchos de los problemas en las congregaciones son porque debiendo de ser una familia en amor, nos comportamos como una empresa y esa empresa no satisface de ninguna manera el modelo que nuestro Mesías dejó. ¿Ok? Vamos a continuar leyendo aquí en Mateo capítulo 20, verso 25 en adelante. Hermano Jorge, ahora que lo veo a usted, por favor, del 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre vosotros no es así, no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor.
Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cualquier tipo de orden en donde tratamos de asemejarnos a una organización humana, no nos funciona. ¿Sí? Las organizaciones humanas se dice que tienen normalmente un orden vertical, ¿ok? Es decir, van de mayor a menor. De repente, tratando de socializar la organización, se han inventado organigramas inversos donde la directiva está hasta abajo y toda la organización está arriba. Pero invariablemente conforman un triángulo donde el punto más agudo es una o dos personas y pues ellos tienen todo el poder. La iglesia no debiera de ser así. ¿Ok? La iglesia no debiera de ser así. Ahora, la diferencia está precisamente en que las enseñanzas de nuestro Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, van más allá y quizás lo hacen de una manera demasiado simplista y que en un momento dado pudiera caer en un desorden o aparente desorden. Y desde luego mostrar una aparente ineficiencia. ¿Sí? Entonces yo quiero comentarles que algo que he aprendido en la iglesia es que la iglesia se mueve lento. ¿Sí? La iglesia se mueve lento. Y muchas veces no podemos ni debemos de forzarlo. Claro, bendito sea el nombre del Señor porque estamos en tiempos de paz. Imagínense toda la gente que fue liberada de Egipto, que se movía en esa masa sin forma, llevando sus camellos, sus ganados, ¿verdad? Sus pertenencias rumbo al desierto. Pues no se movía fácilmente. El Señor empezó a colocar un orden, puso en el centro al tabernáculo, y dependiendo de cuando se tocaba la trompeta así o se tocaba así, entonces ya sabían si se levantaba el campamento, si se movían para aquí o para allá. Y es tan lento ese movimiento que duró 40 años el que pudieran entrar a la tierra prometida. ¿Sí? Eso que escuchan en estereofónico es el perrito que tengo aquí cerca, ya saben. Sí, tú, órale. Oh, quiere salir a 4. ¿Para qué le dije? Quítate. Perdón, mis hermanos, pero es que eso de tener una mega mascota tiene sus detalles. Pero bueno, ok. Entonces, fíjense qué interesante situación es que en un momento dado, si es que aquí está Fido, miren. Ay, qué perro. Qué perrote. El perrote, sí. Pero imagínense si el perro chiquito da lata, pues este está tremendo. Ya, listo, Odín, ya te puedes retirar. Para cuando se le descomponga el carro, tiene quien lo jale. ¿Verdad que sí? Lo pongo enfrente y con un par de correas y el... Órale, ¿verdad? Imagínense qué tan grande es que para salir se echa de reversa. Me falta ponerle foquitos y una sirena. En fin, bueno, ya se fue por allá. Perdón, mis hermanos. Entonces, pues imagínenlo, la cosa tiene que ser distinta. Estábamos haciendo el recuento de lo que pasó en Egipto. A Dios gracias, tenemos un tiempo de paz porque imagínense, cuando Faraón persigue al pueblo de Israel y el pueblo comienza a pasar el mar rojo, en un momento dado, si lo pensamos en los términos del hombre, el pueblo de Dios en ese momento estaba perdido. Porque de alcanzarlo los egipcios,
no iba a quedar nadie vivo. ¿Sí? Eso lo entendemos claramente. Y fue la mano poderosa del Señor la que los libró. Amén. Gloria a Dios. Si el Señor no cierra sobre los egipcios, si no abre primero el mar para que atraviesen los israelitas y después lo cierra sobre los egipcios, no hubiera quedado pueblo de Dios sobre la tierra. Y a veces el Señor nos hace así y a nosotros nos toca ser pacientes. Repito, qué bueno que estamos en un tiempo donde la persecución es muy pequeña en realidad en comparación a otros lugares, porque no tenemos esos puntos de desesperación. Por eso cuando aparece alguien en la congregación y nos dice que hay urgencia, que las almas se están perdiendo y que tenemos que ir a predicar a tal parte, y de repente empieza a desobedecer pues la armonía del grupo, a jalar, a llevarse a alguien sin avisar y todo. Mis hermanos, la verdad, no está en un orden conforme a la paciencia del Señor. Les repito, la iglesia se mueve lento, ¿sí? Por eso somos ovejas. Si no, el Señor hubiera conseguido algo así como un pastor de correcaminos, ¿no? Ahí va toda la iglesia, rápido, y vámonos, ¿sí? Pero el Señor nos puso a ser ovejas, no correcaminos, ¿ok? Entonces, en ese sentido, por eso tenemos que ser muy cuidadosos porque de repente pues lo que hacemos es lastimarnos por querer salir atropelladamente uno a hacer las cosas que cree que son las adecuadas, ¿sí? Y desde luego ahí tiene que haber mucha paciencia. En ese sentido, vámonos por favor a Mateo 23. Mateo 23. Esto es un poco más al estilo de las familias, ¿ok? Vamos por favor a Mateo capítulo 23. Y vamos a leer el verso 8. ¿Quién lo lee, por favor, en voz alta? Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, dentro de las organizaciones de seguridad se ha difundido una serie de grados que distinguen las categorías y los niveles de mando. Entonces, quizás pudiéramos comenzar con un soldado raso, un soldado de primera, después un cabo, luego un sargento, luego un teniente, y así nos vamos, hasta llegar a los generales que también son de diferente tipo. Pero si ustedes lo revisan aquí, el único que es el maestro, porque eso significa rabí, es el Cristo. Y todos los demás, ¿qué son? ¿Qué somos? Así es, amén, hermanos. Entonces, en ese sentido, nuestra organización debería de ser muy diferente. No puede ser vertical, no puede ser de arriba para abajo, ¿sí? Sino completamente plana, horizontal, con un solo punto arriba que es el Cristo y arriba del Cristo Dios, ¿sí? Son organizaciones sencillas que se establecen para una mayor claridad y mayor movilidad. ¿Cómo es esto? Ahora les va a tocar aprender un poco también de administración, mis hermanos. Es que, imagínense, si nosotros tenemos un orden vertical con 5 niveles, cuando la persona que esté en el nivel número 1 da una orden, tiene que pasar al número 2 y ese la tiene que transmitir al lugar 3, que a su vez lo transmite al lugar 4, que a su vez lo transmite al nivel 5. Y eso, pues, lleva el riesgo del teléfono descompuesto. ¿Ok? Por eso en las organizaciones se hacen memorándums para que lo que dice el nivel 1 automáticamente pase y cuando los demás consulten la orden, no consultan la orden de su mando superior, sino del mando superior, o sea, del único, del 1. ¿Sí? Si el memorándum no es fiel,
pues entonces también nuevamente tenemos el problema del teléfono descompuesto. ¿Sí? Sin embargo, hay esa distancia. Las organizaciones no deberían de ser tan verticales. En la iglesia, la única palabra fiable es la palabra del Señor, la Biblia. ¿Se acuerdan que alguna vez estudiamos esto acerca de los famosos 5 solas de los que se habla en el protestantismo? ¿Sí? Sola escritura, y pues solamente la palabra del Señor es la inspirada. Aquí el problema es que como nosotros no tenemos y escúchenlo bien, que esto lo trato de decir con mucho tiento, con mucho cuidado, no tenemos un adecuado nivel espiritual, entonces no vemos con claridad quién es el mando. Lo confundimos. ¿Sí? Queremos ver, igual que nos pasa con el fenómeno de la idolatría, del pecado de idolatría, queremos ver algo y caemos en pecado. Por eso en Romanos 1 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de, y empieza a mencionar desde hombres hasta criaturas del reino animal. ¿Ok? Entonces, cuidado con eso, porque en realidad cuando la iglesia tiene una ordenanza, esta viene solo de un nivel, que es de la palabra del Señor. Y no debemos de confundir, porque cuando aparece un profeta y nos da una palabra, esta palabra tiene que coincidir con la palabra del Señor. Porque si la palabra del profeta no coincide con la palabra del Señor, con la Biblia, entonces es una palabra distinta. ¿Sí? Y entonces se establece un nivel que va más allá. Podemos poner como ejemplo lo que ha pasado en el caso de los mormones o de los adventistas, que tienen profetas que son tan buenos, tan duchos, tan santos, que hacen sus propios libros. Entonces mucha gente, en vez de consultar su Biblia, consulta las revelaciones y entonces voltean a ver al profeta, pero ya no voltean a ver la palabra de Dios. Y claro, a la larga, cuando nos gusta estudiar este tipo de fenómenos de religión, pues nos vamos a encontrar una contradicción entre las ordenanzas de la Biblia y las ordenanzas de los hombres. Valga que todos nosotros de alguna manera tuvimos contacto con el catolicismo y nos dimos cuenta de grandes cosas asombrosas que la Iglesia Católica hace y manda, pero que ni de broma la Biblia tiene como palabra, ¿no? Pero no solamente la Iglesia Católica, también la Iglesia Mormona, la Iglesia Testigo de Jehová, la Iglesia de los Adventistas y, por qué no decirlo también, la Iglesia Evangélica. ¿Sí? Entonces, aguas con eso, porque estamos confundiendo y estamos cayendo en una forma de idolatría cuando deberíamos de poder escuchar la voz de Cristo. Ahora, la voz de Cristo no la podemos oír como la voz del hombre, porque sabemos que el Señor, nuestro Cristo, ¿dónde está? A la derecha del Padre. Así es. Entonces, no es por nada, pero para poder escuchar la voz de Cristo, necesitamos llegar a la diestra del Padre para escuchar su voz. ¿Ok? Acuérdense que el apóstol Pablo decía, conozco a un hombre que si en cuerpo no lo sé o en el espíritu no lo sé, pero dice, subió al tercer cielo. ¿Ok? Entonces, ahí la pregunta sería si nosotros tenemos esa capacidad. En caso de no tenerla, pues lo primero es remitirnos a lo que sí tenemos, que es nuestra Biblia. Y de allí la importancia de estudiar la Biblia y de estudiar la famosa hermenéutica, ¿sí? Y en particular la interpretación bíblica, ¿sí? Porque si no lo dominamos, cuando menos lo suficiente, en una de esas, pues la vamos a regar, ¿no? Es como una receta de cocina. Alguien dice, ponga 3 huevos en la sartén.
No sé, a alguien se le haya ocurrido echar los huevos con todo y cascarón, ¿no? O agregue 3 plátanos para hacer un licuado. Bueno, ¿qué licuadote, no? Un plátano para hacer un licuado. Y no le quita la cáscara. Uno podría decir son aberraciones de la cocina. Pues así precisamente, de repente caemos en aberraciones de la interpretación bíblica, porque hay cosas que son básicas y que no estamos haciendo de una manera tan lógica como debería de darse. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde parte en realidad todo esto? La voz de mando. Porque ya vimos que la voz de Cristo, pues Él está a la diestra del Padre y que la interpretación bíblica, pues a veces nos cuesta trabajo. ¿Ok? Vámonos, por favor, al Evangelio de Juan. De Mateo, estábamos en Mateo, vámonos a Juan. Y vámonos al capítulo, déjenme ver, ahorita se me borró de la mente, al capítulo 14, por favor. Juan 14, 26. Lee, por favor. Juan 14, 26. Mas aquel Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esta palabra, que es Juan 14, 26, se convierte en una palabra fundamental para la formación y conservación de la Iglesia de Cristo. Porque el sonido del shofar que se escuchaba en el Antiguo Testamento para saber si el campamento se movía o no se movía, en este caso, para nosotros es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Por eso el apóstol Pablo en algún momento dice que pues qué bueno que tenemos tantos dones, ¿verdad? Pero él preferiría que profetizáramos. ¿Ok? Y allí entramos así como que de refilón a los dones. Recordemos que nosotros, como cristianos, creemos en los dones del Espíritu. Amén. Creemos en el bautismo en el Espíritu Santo. Y entonces, si nosotros recordamos la pregunta número 2, las características del reino son las mismas hoy que en el milenio, pues dentro de las características del reino hoy, tiene que ser para nosotros un mover en el Espíritu Santo. Amén. Y todo lo que en ello implica. Porque la Biblia dice que las profecías se van a acabar. ¿Sí? Entonces, en el milenio, pues ya no va a hacer falta profetizar. ¿Sí? Y muchas cosas que hoy tenemos como regalo del Señor para sobrevivir en este tiempo, como un equipamiento de guerra para sobrevivir en este tiempo, en el milenio no se van a necesitar. Tendremos al Mesías presente, amén. Pero ahorita son necesarias. Entonces, de entrada, cualquier denominación cristiana que no esté de acuerdo en las palabras que nos hablan de que el Espíritu Santo va a venir, de que el Espíritu Santo va a morar en nosotros, de que a través del Espíritu Santo van a venir la manifestación de dones, ¿sí? Cualquier denominación cristiana que no lo admita, en realidad, mis hermanos, se quedó en la parte terrena, ¿sí? Le faltó una actualización. Y por lo tanto, en una de esas, pues todos sus recursos van a ser
humanos, terrenales. ¿Sí? Y no es que sea malo los recursos que pueda llegar a tener, porque pues hay organizaciones, modelos muy buenos, ¿verdad? Que se pueden poner, pero no son de parte del Señor. Vámonos a Romanos 8, por favor. Romanos 8, por favor. Y allí en Romanos 8, vámonos por favor al verso 5. ¿Sí? ¿Cómo dice? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Entonces, fíjense bien, si nosotros somos espirituales, pues la verdad no es porque nosotros en sí seamos la gran cosa, sino que el Señor ha puesto en nosotros algo en especial que ha transformado nuestra vida, es el nuevo nacimiento. Amén. Entonces, dicho sea de paso, y así como que entre corchetes, no tiene caso predicar a Cristo para cambiarle a la gente el modelo de vida. ¿Sí? Y le podemos agregar un tercer renglón que diga, porque aunque la mona se vista de seda, mona se queda. ¿Ok? Pero si nosotros predicamos al Señor en entero, con la vida nueva en Cristo, con la sobrenaturalidad de lo que implica ser cristiano, ¿sí? Vamos a enfocar a la gente a que tenga vida espiritual, que la pida del Señor, que el Señor la manifieste en ellos. Y entonces, pues ya no, los objetivos van a cambiar. Porque los que son de la carne, ¿en qué van a pensar? Pues en las cosas de la carne, o sea, los que son de este mundo, valga. ¿Sí? No estamos hablando de la carne de res, ni de la carne de cerdo, ni de ni la de burro, sino de la terrenalidad, de la temporalidad del ser humano, ¿no? Entonces, aprendamos a identificarlo. Cuando alguien dentro de la iglesia nos habla de la grandeza de la organización, está pensando carnalmente. ¿Sí? ¿Cuántas ovejas tienes? Esa es una pregunta muy normal en las reuniones de pastores. Se conocen dos pastores y uno al otro preguntan, ¿y cuántas ovejas tienes? Pérdidas y ganancias, ¿no? Balances de hombre. El que tiene más ovejas, pues es el más grande. Pero ¿qué dice la palabra acerca de los fariseos? Capaces de cruzar el mar para ir a ser un discípulo o un prosélito, como se le llama en el judaísmo. ¿Sí? Pero, después, ¿qué pasa? Pues lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ellos. Aguas. De repente es la grandeza que se hacen campañas cada mes. El nombre de la congregación está en la radio, está en la televisión, que se oiga, ¿verdad? Pensamiento carnal. Pensamiento carnal. Ahí mismo en Romanos 8, en el verso 6 nos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se pueden sujetar a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, piénselo bien, mis hermanos, nuevamente lo que decíamos, que cuando hay, lo que vengo diciéndoles, cuando hay un problema en una congregación, la mayoría de las ocasiones es porque hay acepción de personas. O sea, tú no, tú aparte, tu lugar es acá, tú desobedeciste, te hago a un lado, tú si fuiste fiel a mí, te pongo en un buen lugar. ¿Sí? Bueno, pues el ocuparse de la carne es muerte.
Y esto dice, no puede agradar a Dios. Entonces, revísenlo bien, piénsenlo bien, y uno de los grandes motivos por los que acaba uno de repente disgustado con otro cristiano es porque el amor se nos evaporó. ¿Sí? Yo he llegado a escuchar a predicadores que se han alcanzado la puntada de decir que el amor en la iglesia no es el amor como uno lo pensaría, no es el tratarnos bien, no es el considerarnos, sino es en realidad el entrar en la disciplina de la iglesia, el obedecer, el mantenerse dentro de la grey. Ya de plano allí, o sea, digo, es lógico que usemos hermenéutica con el lenguaje en otros idiomas, pero ya para cambiarle el significado al amor en lenguaje hispano, en nuestra propia lengua, pues ya, de plano entonces la Biblia no dice lo que dice, ¿verdad? Sino es todo lo contrario. Cuidado con eso. ¿Ok? Bien. Dudas, preguntas, berrinches. ¿Quién ya se cansó? No. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gloria a Dios. Entonces, Todo bien, hermano. amén, gloria a Dios. Veamos que, pues como que estamos avanzando al estilo anarquista. La doctrina anarquista obviamente es humana, ¿verdad? Es bien simpática la alegoría, pero en algún punto los anarquistas dicen hay que desbaratarlo todo para poder que de ahí surja un nuevo orden. ¿Sí? Y eso recuerda que en alguna ocasión el Señor le dijeron, bueno, ¿y qué quieren, no? O sea, realmente el Señor, ¿qué es lo que viene a hacer? ¿Viene a traernos paz? El No. Señor es el que dice que se van a levantar enemigos aún dentro de nuestra propia casa. ¿Ok? Es algo formidable, pero aquí la recomendación es buscar al Espíritu Santo. ¿Sí? Que es el mover del Señor en este tiempo, en el hoy de la iglesia. Cuando venga el milenio, conoceremos al Señor cara a cara. Amén. Amén. Pero ahorita necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos que nos recuerde. Necesitamos que nos enseñe. Necesitamos que nos dé esa parte sobrenatural, desde la fe hasta la sanidad y la profecía, la palabra de poder para vivir en este tiempo. Si no es a través del Espíritu Santo, tenemos que tener cuidado, porque podríamos estar haciendo algo de manera carnal. Y la carne no puede agradar al Señor. Amén. Amén. Todavía no terminamos ahí con Romanos 8. Romanos 8 dice aquí, en el verso 8, ¿quién lo lee, por favor? 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Entonces, esto es tremendo, mis hermanos, porque miren, si nuestro modelo de iglesia es conforme a la carne, pues aunque nosotros estemos buscando predicar a Cristo, estamos viviendo conforme a la carne. Y aunque queramos agradar al Señor, no podemos. ¿Ok? Ahora, esto es así como que por grados, ¿no? Porque una congregación que de plano no presta oído alguno al Espíritu, una congregación religiosa, una congregación tradicionalista, una congregación llena de intereses del hombre, pues acaba siendo todo menos la iglesia de Cristo. Casi podemos tomar una etiqueta y ponerlo en algunas grandes religiones cristianas que están sobre el planeta, ¿verdad? Pero también nos vamos a encontrar quien escucha a medias, al estilo de los falsos profetas, que tenían la capacidad de escuchar la voz del Señor, pero también escuchaban la voz del enemigo
y el problema de ellos es que no distinguían entre una y otra. ¿Sí? Por eso el Señor habla claramente y dice, yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Una persona que hablando del Espíritu no puede reconocer, diferenciar la voz del Señor de la voz del enemigo, pues no es oveja del Señor, porque no puede seguir en realidad al Señor. Y créanme que he conocido ministerios de hermanos que tienen el don de escuchar al Señor, pero no nada más escuchan al Señor, escuchan muchas cosas y no distinguen. Por ahí tuve la oportunidad de saber lo que yo denominé un profeta flojo, porque tenía la capacidad de escuchar, pero de plano nos dijo, dice, pero la Biblia, no, para mí la Biblia es un libro viejo, es un libro lleno de muchas cosas que pues la verdad no tienen que ver conmigo y yo escucho al Señor. ¿Ah? Pues muy bien. Esa persona actualmente no se está congregando, ni tampoco está llevando una vida precisamente plena en el Señor. ¿Sí? ¿Cuál es la razón? Bueno, pues la razón es porque se quedó en medio. Entonces, de allí que tenemos que esforzarnos a buscar más y más de esta vida espiritual y el porqué de todo esto. ¿Sí? Allí podríamos nosotros ser críticos y decir aguas porque en una de esas podríamos tener una organización muy bien hecha, muy disciplinada, llena de actividades, conforme una, pues, un programa, ¿verdad? Pero a lo mejor no se está moviendo conforme a la parte espiritual del Señor. ¿Ok? ¿Sí? Ahí cada uno de nosotros tiene que hacer en su tiempo devocional personal una reflexión y clamar al Señor. Porque aunque nosotros hemos reconocido la parte sobrenatural del Señor, a lo mejor no la reconocemos toda o no la hemos entendido toda. ¿Sí? Y hemos recibido del Espíritu Santo sin entender qué hacer. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Sí. ¿Sí? Hay diferentes entregas, pero el que de plano raya en lo absurdo es el hombre que recibe un talento y teniendo miedo y sabiendo que el Señor es poderoso y pues, va a exigir lo suyo, va y esconde el talento, ¿lo recuerdan ustedes? Sí. O sea, se conserva. Entre comillas, ahí no aplica la devaluación, no hubo pérdida, el talento se mantuvo y cuando llega el Señor, pues está en la misma situación que como lo dejó, pero no es lo que quiere el Señor. Y entonces el Señor, en vez de premiar, sanciona. ¿Ok? Entonces, nuevamente, esto es la receta de cómo y por qué llegaron a ser desechados aquellos que dice el Señor, que dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tal, 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 tal. Y el Señor les va a decir, nunca los conocí. ¿Okay? Necesitamos activarnos en una vida de espiritualidad. Amén. Bien. Hasta allí, dudas, preguntas o berrinches. ¿Todos bien? Todo bien. Muy bien. Espero que a nadie le duelan las orejas. Sí, amén. Gloria a Dios. Yo creo que esto debe de motivarnos a alabar al Señor muchísimo. Porque todos los que estamos escuchando estos estudios, estas palabras, hemos creído que el Señor nos ha mandado su Espíritu Santo. Amén. Amén. El desafío es aprender un poquito más de esto y deshacernos de la parte tradicionalista. ¿Sí? Claro, no es destruirlo todo, como les decía yo, del pensamiento anarquista, ¿no? Pero sí debe de haber una renovación de nuestro entendimiento. Así lo dice la Escritura. Una renovación de nuestro entendimiento. ¿Vale? Y conforme se vaya dando esa renovación de nuestro entendimiento, nuestro actuar va a ser distinto. ¿Sí?
De entrada, la primera cosa que yo quiero destacar de lo que estamos viendo hoy es en Mateo 23, donde dice que todos somos hermanos. Uno es el Maestro, el Cristo, todos somos hermanos. Entonces, el orden en la iglesia es un orden, o debiera de ser un orden familiar. Familiar. ¿Sí? Claro que también podemos darnos cuenta que no siempre es fácil ser padre. Entonces, de repente cuando se es un padre muy autoritario, los hijos huyen. Y cuando se es demasiado consentidor, pues los hijos hacen lo que se les da su gana. ¿Sí? Hay familias que tienen 2, 3, 5 hijos y cada hijo es distinto. Cada hijo entendió diferente. La Biblia misma lo presenta. Acuérdense del hijo pródigo. ¿Ok? Pero, pues, si lo que hemos recibido es el amor del Padre, a través de la obra de Jesús, a través de la manifestación del Espíritu Santo, lo que tenemos que reproducir nosotros es el amor del Padre. Y entonces cuando se aplique disciplina tiene que ser en amor. Y cuando se aplique en la enseñanza tiene que ser en amor. Y pues si de alguna manera se edifica nuestra casa, nuestra iglesia, pues tiene que ser en amor. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Pues creo que es lo que nos corresponde para el día de hoy. La semana que sigue necesito que entremos a dones y ministerios. Vamos a hablar acerca de dónde provienen y por qué, para qué son los dones y los ministerios. Y el propósito es saber cómo se organizan en la iglesia. ¿Ok? Sí. Muy bien. Los oigo muy participativos, así que les voy a tener que dejar de tarea. Aleluya. Sí. Vayan reflexionando las dudas, las preguntas y los berrinches, porque es ideal resolverlo entre nosotros. Amén. Amén. Alguien por ahí me dijo, bueno, ¿y cómo vamos a hacer ahora las cosas, no? O sea, si estamos viendo muchas cosas que están mal, ¿cómo vamos a hacer ahora las cosas? Bueno, pues de entrada hay que preguntar, ¿sí? Para que seamos en un mismo sentir. Y ya les digo, esto va a ser lento, pero va a ser con mucha paciencia. Por eso la Biblia, cuando dice que cuántas veces hemos de perdonar a un hermano, habla de 70 veces 7, ¿no? O sea, es una alegoría del infinito. Porque antes de rechazar, de sancionar, de desechar, tenemos que una y otra vez, ¿sí? Ustedes que son padres de familia me lo comprenderán. En algún momento vamos a preferir al niño, a nuestro hijo, que sea obediente del que sea desobediente. Y vamos a irle dando lugar al que es obediente y es conforme a nuestro pensamiento que al que es desobediente y es rebelde. Pero no es para nada lo que queremos desechar a uno de nuestros hijos. No es lo que queremos. No es lo que se desea. Entonces, en la iglesia tenemos que ser muy cuidadosos porque la parte de la sanción, del hacer a un lado, la verdad, tiene que ser con mucha paciencia. Y el perdón tiene que venir a nosotros una y otra vez. Desde luego, siempre cuidando la congregación, ¿no? Siempre cuidando al resto de la familia. Y también, pues eso nos lo dará a entender al Espíritu. Yo espero que vaya saliendo conforme los estudios de la palabra en este nivel lo estemos tomando, ¿sí? Excuso decirles que estas palabras en realidad no son solo para nivel de los pastores o de los ancianos, no, para todo aquel que ya esté en un lugar de liderazgo, ¿sí? Porque piénsenlo bien, si nosotros nos llenamos de estas palabras,
y de este perfil doctrinal, pues cuando llegue el momento de enseñar, así vamos a enseñar. ¿Ok? Vamos a enseñar en amor. Yo me acuerdo hace muchos años cuando mi mamá, la hermana Tere, era maestra de niños. Estamos hablando de hace siquiera unos 30 años. Me acuerdo que empezamos a trabajar con una congregación que era vecina nuestra, allá en la Gabriel Hernández, y se decidió que como ellos tenían varios niños, pues íbamos a dedicar un día también para ir y dar clases allá. Y el día que fuimos y que el hermano presentó en la congregación, el hermano pastor presentó en la congregación a mi mamá como maestra de niños y le iba a ayudar a otra de las chicas de la localidad, nos sorprendió muchísimo, muchísimo un comentario porque este hermano que en aquellos años habrá tenido ya como 70 de edad, hoy está ya con el Señor, dijo, esta va a ser la maestra de los niños. Y animando a los niños y hablándoles con ternura, dijo, esta maestra no pega. Nos dejó pasmados. Nos dejó pasmados. Y pues sí, lamentablemente en muchas congregaciones todavía el magisterio pega. De muchas maneras. De muchas maneras. No se necesita un manazo, un matamoscazo para decir que le pegó, no. A veces es un tipo de violencia verbal. ¿Sí? Entonces, meditémoslo y busquemos crecer en el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Bueno, pues entonces están invitados todos. Yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de revisar la parte técnica, ¿verdad? Para que nos salga cada vez mejor. Si no se puede a través de en vivo, pues que sea, pues, como dicen, que lo vuelva a ver, valga, en un video. Grabado. Probablemente haya que abrir un canal, si no es que ya tenemos uno, subir esto y proponernos que todos hablemos una misma cosa. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, si no hay nada más, oramos juntos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Mano Jonás, ¿nos puede dirigir en oración, por favor? Amén. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre, Señor, así, Padre, como tu palabra nos enseña, seamos del mismo sentir. Gracias, Padre, porque sin duda alguna, Señor, tu palabra se confirma de una u otra manera, Señor. Qué importante, Señor, es que lejos de que estemos llenos de actividades, estemos, Señor, llenos de la voluntad y de humildad de dejarnos ser guiados por el Espíritu Santo, de ser enseñados, Señor. No llamaste a una iglesia para que haga teatro, música, para que haga salidas, Señor, fiestas, si nos has llamado, Señor, a hacer simple y sencillamente tu voluntad. Y que en eso, Señor, sea nuestro agrado. Gracias, Padre eterno, porque tu reino, Señor, debe de ser el primer objetivo, Señor, de aquellos que están al frente, Padre, para poder ser enseñar a los demás. Y que juntos, Señor, a quienes has puesto, Señor, como administradores y a quienes has puesto, Señor, como ovejas, Señor, unos y otros, no teniendo un concepto mayor más que el que deben de tener de sí mismos, Señor. Busquemos, Señor, tu voluntad y hacer eso mismo, Señor, tu voluntad. En todo, Señor, agradándonos unos a otros. Gracias, Padre eterno. Gracias por este tiempo. Te agradecemos, Señor, porque el Espíritu Santo, Señor, es el que nos permite entender, comprender y llevar esta palabra, Señor, al pleno entendimiento y delante de ti. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Muy bien. Bueno, pues ahí están mis hermanos.